amigas, amigos, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda Karina Garay. Bueno, ahora estamos transmitiendo en vivo desde el Jockey Plaza, donde se viene realizando Voces por el Clima, el evento abierto al público en el marco de la reunión mundial del encuentro de las partes por la Convención Mundial de Cambio Climático. Ahora tenemos como nuestro primer invitado al señor Francisco Chávez, investigador científico del Instituto de Investigaciones de la Bahía de Monterrey, en California, Estados Unidos. Muy buenos días, señor Chávez. Buenos días. Buenos días. Cuénteme un poco, ¿cuál es la influencia, ya que tenemos poco tiempo, del clima en las investigaciones específicamente vinculadas con el fenómeno del Niño que ustedes están haciendo? Bueno, el Niño es un cambio climático, ¿no es cierto? Y fue lo que nos dejó ver que el mundo cambiaba y podía cambiar a largo plazo. Después de eso hemos visto que hay cambios que son más largos a escalas decadales y también estamos viendo el cambio climático. Cuando hablamos, me comentaba fuera de cámara que se deja notar no únicamente en los espacios de la ocurrencia del fenómeno del Niño, sino también en las características de su ocurrencia. Un científico peruano dijo hace muchos años, no hay dos niños iguales. En las últimas épocas hemos tenido niños más débiles, cuando el mundo estaba un poco más cálido entre el 76 y el 98, tuvimos niños muy fuertes. Ahora, pero mencionaba usted también que para los peruanos que hemos tenido, digamos, eventos bastante grandes, el fenómeno del Niño es de alguna manera temido, pero usted mencionaba también que siempre hay dos partes en la historia y que a veces también es beneficioso. ¿Por qué? Sí, hay dos caras para cada niño. Por ejemplo, en California hemos tenido una sequía enorme por los últimos 15 años cuando no ha habido muchos niños y ahora están pidiendo niños para que venga el agua. Lo mismo sucede en el norte del Perú, algo de agua es bueno y eso viene con el Niño. Igualmente otras zonas se benefician cuando hay niños aquí, así es que siempre hay dos caras para estas cosas. Ahora, cuando a estas investigaciones que usted han hecho en el instituto, ¿qué han determinado? Que el cambio climático ha afectado, digamos, la ocurrencia, la cantidad de veces que ocurre en el tiempo, es más corto el ciclo, es más largo, ¿qué características tienen los nuevos, digamos, fenómenos del Niño de este siglo? Bueno, la pregunta es, creo que me estás haciendo, es que si lo que ha hecho el hombre para cambiar el clima ha tenido alguna influencia sobre el Niño, y eso todavía no lo podemos determinar. Se piensa que quizás la variabilidad incremente por el resultado del cambio climático, pero todavía no podemos decir con certeza que hay una relación entre lo que estamos haciendo nosotros con el clima y el Niño. Ahora, ya para terminar, ¿hay alguna manera de prepararse o de ayudar al clima a adaptarse? ¿Cómo adaptarse frente a este tipo de cambios? Eso es la COP y ese tipo de organizaciones está poniendo mucho énfasis en la adaptación. Nosotros ya hemos cambiado el mundo de una manera que no lo vamos a arreglar en 10 años y nos vamos a tener que adaptar. Y creo que ese es el énfasis que debemos tomar, cómo podemos vivir bien con estos cambios climáticos. Y ya la última pregunta, de las investigaciones que ustedes han hecho, acá también en el Perú se realizan investigaciones de ese tipo, ¿hay alguna sugerencia dónde tendría que ponerse el foco con mayor énfasis? Bueno, en el Perú ha avanzado también muchísimo sobre los estudios del Niño y creo que los énfasis están muy bien puestos en el clima y en las pesquerías. Es ahí donde se tiene que poner específicamente para el Perú. Específicamente sí, entender cómo cambia el clima para cambiar las temperaturas en todo el país y cómo eso afecta los recursos naturales. Ya que lo tengo acá, quiero aprovechar unos minutos adicionales. En la zona del litoral peruano, ¿ya ustedes han podido determinar algún cambio específico? No sé si me estás hablando sobre este año. El Niño aquí ha sido bastante moderado. Recién aquí, como tú sabes, estamos teniendo un poquito de calor. En realidad no sabemos, este Niño va a ser algo de débil a moderado. El próximo sí puede ser más fuerte. Entonces hay que prepararse para eso. Siempre es mejor precaver que lamentar. Bueno, señor Chávez, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera entrevista en vivo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a una pausa en este momento. Gracias.
aumentando la temperatura del mar y el 30% de las especies marinas está en riesgo de desaparecer para siempre. ¿De qué planeta somos? ¿De qué planeta? ¿De Marte? Salvemos a la Tierra de nosotros mismos. Salvémosla. En diciembre tendremos el orgullo de ser los anfitriones de la COP20, la cumbre de cambio climático más importante del mundo. Únete a la lucha contra el cambio climático. Únete. Únete. Lima COP20, Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Estamos aunque no cuida su aire, el agua, sus recursos y que no controle el impacto de sus acciones, está destinada a sufrir. ¿De qué planeta somos? ¿De qué planeta? ¿De Melmac? ¿De qué planeta? Salvemos a la Tierra de nosotros mismos. Salvémosla. 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 En diciembre tendremos el orgullo de ser los anfitriones de la COP20, la cumbre de cambio climático más importante del mundo. Únete a la lucha contra el cambio climático. Únete. Lima COP20, Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Una ciudad que no cuida. Amigos, nuevamente estamos de vuelta acá en el Yockey Plaza, como les comentábamos en la presentación de Voces por el Clima. Tenemos a un segundo invitado esta vez, el señor Lindo Pichagua, coordinador de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas, que representa a 380.000 habitantes de la Selva Central. Bienvenido, señor Pichagua. Gracias, señorita. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, quisiera que nos cuente ahora, acaba de hacer la presentación hace un momento de la representación de los pueblos indígenas. ¿Por qué es importante escuchar sus voces en una cumbre del clima? Un primer momento, los pueblos indígenas somos la cultura viva, primer momento. El segundo momento, somos la respuesta de la mitigación del cambio climático, ¿no? Porque los pueblos indígenas nos enraizamos en nuestro territorio, en nuestros bosques, eso es naturaleza y bosques y los aguas, ¿no? Y porque creemos que los gobiernos y los estados y la cooperación y el mundo deben conocer la respuesta fundamental. Hoy en día que sea el tema del cambio climático, están en los pueblos indígenas, porque somos más que conservadores, más que guardianes, somos lo que hacemos milenariamente, el uso de nuestros recursos naturales, ¿no? Hoy en día estamos hablando sobre el tema red o tema ría, pero si no se asegura la territorialidad de los pueblos indígenas, no se puede hablar sobre el tema del cambio climático. Cuénteme, ¿ustedes ya de qué manera evidencian el cambio climático? ¿Ustedes de alguna manera ya están padeciendo alguno de sus efectos? Sí, mira, por decir, en mi comunidad y las comunidades nativas hace mucho calor, ¿no? Calor, y los ríos ya no hay mucha agua y pocos peces que están viendo, ¿no? Eso, estamos predestinando a que ese es el cambio del clima que está pasando. ¿Y hace cuánto ya ustedes ven ese tipo de cambios? Aproximadamente ya como 15 años que está viendo este asunto del cambio climático. ¿Y cuáles son los retos de adaptarse? Por ejemplo, ustedes están viendo que hay pocos peces, están migrando a otro tipo de actividades económicas. Cuénteme un poquito. Mira, usted sabe muy bien que cuando no existe bosque de los pueblos indígenas, no tenemos recursos para nuestra existencia en el tiempo. Y nuestras mujeres básicamente están adaptando a la cambio de lo que es nuestra economía. Como no existe peces, estamos criando ya, haciendo piscigranjas, ¿no? Y las crianzas de los aves menores, lo que son las gallinas, ¿no? Y nuestros recursos, lo que es tema de la agricultura, lo que es la yuca, el plátano, el arroz, estamos en ese, los cultivos lo que hace nuestra mujer, y también nosotros, los varones, el tema de café, del cacao también, que es parte de nuestro ingreso económico monetario en los pueblos indígenas. ¿Usted de qué zona es del Perú?
Mira, yo soy, como digo, de Selva Central, básicamente es Biocentro Inzatipo. Para nosotros Selva Central está 5 regiones del país, lo que es el río Junín, lo que es Pasco, Huánuco, lo que es parte de Cusco y Ayacucho. ¿Usted es qué etnia pertenece? Yo soy del pueblo Yanesha y mi organización regional, ARPI, hay 5 pueblos. Existe el pueblo Ashánica, el pueblo Axénica, el pueblo Yanesha, el pueblo Caquinte, el pueblo Nomachiguenca, agrupado en 366 comunidades y 12 federaciones indígenas. ¿Y cuál es la propuesta que han traído a la COP? Ustedes han venido a hacer escuchar su voz, pero específicamente ¿en qué temas? Yo creo que hay 3 temas principales. Un primer momento es garantizar la seguridad territorial. Queremos que nos titulen nuestras comunidades nativas. Como bien saben ustedes, cierto, se habrá escuchado por la noticia, ha sido asesinado 2 ashánicas y 2 jefes, el señor Edwin Chota, de la Cosa Hueto, y luego Mauro Pío Peña. Estos han sido 2 jefes de las comunidades nativas y a su vez han sido asesinados por los madereros. Y los 2 básicamente son ashánicas, quienes han defendido los territorios indígenas. Entonces, en primer momento es defensa de garantizar la seguridad territorial, titulación de nuestros territorios. El segundo, ver sobre el tema de la adaptación. ¿Cómo se adapta a las realidades que van hoy en día? Bueno, en los pueblos indígenas, ¿no? Se ve que este clima que viene, yo creo que no solamente está afectando a los pueblos indígenas, sino está afectando al mundo. Y como está afectando al mundo, yo creo que los pueblos indígenas, tanto no en lo que no son no indígenas, debemos asumir las responsabilidades. Yo creo que el clima es para todos. Y referente a esos cambios que va pasando, yo creo que no es problema, sino es garantizar la seguridad de los pueblos, referente a sus territorios y sus bosques. Porque si no garantizamos la seguridad territorial, yo creo que el clima vamos a perdernos todo el mundo. Entonces ustedes vienen a hacer una especie de exigencias de carta, digamos, de sugerencias de lo que tiene que hacer el país. Específicamente, ¿ustedes han podido conversar con alguna autoridad del Estado? Mira, nosotros antes de ese gobierno que estaba hablando, no había un acercamiento con el gobierno de García. Ustedes muy bien saben, nos decían el perro del horterano, personas de segunda categoría. Sí, bueno, no quiero comentar esto, no quiero llegar a esta cosa, pero este gobierno hay un espacio de diálogo. Pero lo que queremos es que comprometer que todas las cosas que se haga, pero que se haga con la realidad, o sea, con la efectividad. Porque muchas veces podemos conversar y dialogar, pero si no se llega en la parte como resultado de lo que pedimos, nuestra exigencia, y no hay nada de cambio. Yo creo que nuestras comunidades reclaman eso, ¿no? Ahora, su presencia en Lima, ¿cuántos representantes han venido? Estamos 12 federaciones indígenas con 5 pueblos indígenas, estamos con 25 delegaciones de la Selva Central. Estamos acá vamos a estar hasta el día 12, compartiendo, hablando con los también con otros países que también queremos compartir qué es lo que tienen ellos y qué es lo que tenemos nosotros también los pueblos indígenas. Ahora, ¿qué es la expectativa que usted tiene? Si bien han traído una serie de solicitudes, digamos, para ser escuchadas, ¿qué expectativa tiene usted? Sabe que al final va a ser un borrador importante que se va a discutir el próximo año en París. ¿Qué le gustaría a usted que esté inscrito ya como representación de las voces indígenas? 2 cosas. Un primer momento es la seguridad territorial, para que se escriba, para que se titule las comunidades nativas y reconozca sus derechos territoriales en París, que se va a tomar. Y al mismo tiempo yo creo que esta reunión que hace el Estado peruano no debe quedar en nada, en cero. Deberíamos seguir avanzando, queremos avanzar. En segundo momento, el mundo debe reconocer que somos culturas vivas, que somos la respuesta del cambio climático, ¿sí? Ahora, usted me comentaba que ya están, digamos, adaptándose con mucho esfuerzo, digamos, a los cambios que les plantea el ecosistema en el que viven. Cuénteme, ¿de qué manera usted sugiere que la gente que vivimos en la ciudad podríamos ayudarlos a ustedes? Mira, ayúdanos a visualizar nuestras demandas, primero los temas económicos. Ustedes muy bien saben que los pueblos indígenas siempre existimos con el bosque. Hoy los bosques se están quedando casi poco, podemos decir así. Y queremos darle uso adecuado a nuestros bosques, que le hemos dado, que la parte de ustedes, como los que no conocen bosque, digamos, disculpe la palabra, debemos adaptarse también a la realidad, conozcamos, o sea, conozcan qué es lo que tenemos nosotros en nuestros bosques, y a partir de ahí también conocerles a ustedes qué es lo que tienen ustedes, a partir de crear fuerzas, y juntos podemos ver sobre este cambio climático, ¿no? ¿De qué manera, qué actividades están ayudándolos a ustedes? Usted me habla de una actividad propiamente extractiva, ¿no? Están ustedes con la piscigranja y digamos con los frutos que recolectan el cultivo del café. ¿Hay alguna iniciativa local que podrían ustedes mencionar como ejemplo que pueda replicarse en otro lado de adaptación al cambio climático? Mira, ven, nosotros tenemos productos, nosotros los de Selva Central, el cacao, el café y la piscigranja, bueno, y también lo que es el tema del turismo. Lo que nos está faltando en la comunidad es organizar. Tema de capacidades, ¿no? Necesitamos capacidades, cómo se construye esta corriente.
digamos, porque ya estamos en otros escenarios los pueblos indígenas, años y no hemos tenido este asunto. Entonces vienen otros cambios, las realidades temas económicos, y el Estado también tiene que participar, los aliados, la cooperación, tiene que ayudarnos, tiene que cumplir su rol fundamental. Nosotros como indígenas somos indígenas de apertura, de diálogo, y de diálogo queremos también hablar con ustedes, queremos también que nos escuchen lo que queremos los pueblos indígenas. Usted me mencionaba que en este gobierno específicamente ustedes se sienten más escuchados. ¿En qué se visibiliza esa, digamos, mayor apertura a las voces, a las demandas que ustedes tienen? Yo desde aquí quiero agradecer a este gobierno por lo que nos escucha, primer dato. Yo creo que cuando nos escucha podemos dialogar. Y hemos estado dialogando con el ex premier, Óscar Valdés. Hoy últimamente hemos dialogado y seguimos dialogando con la doctora Marisol Espinosa, la vicepresidenta de la República, ¿no? Hay varias demandas, también le hemos dicho seguridad territorial, también los programas sociales que sean atendidos a las comunidades nativas. No solamente es hablar aquí, sino también es ir a la propia comunidad, hablar con la comunidad, que como política de Estado es el llamado de inclusión social, pero primero que incluya a mis pueblos indígenas y a partir de ahí miremos qué actividad tiene el gobierno. Creo que nosotros aún creemos en el gobierno, señorita. Y sobre todo cuando usted menciona esto de la inclusión social, hay que tener una inclusión social conociendo las características de los pueblos indígenas que son muy particulares, ¿verdad? Sí, yo creo que el gobierno, los estados, deben conocer, antes de aplicar de inclusión social, deben conocer sus características, su forma, su pertinencia que pertenece a su pueblo, la manera en la que la estructura en forma sociocultural, cómo la cultura está viendo esa población indígena. Como le decía antes, es que el gobierno no está entendiendo, estamos dialogando. Yo creo que nos falta algo. Ese algo que falta es seguir avanzando con la inclusión plenamente de estos pueblos indígenas. Y sobre todo con mucho respeto a sus tradiciones, a su cultura, que también es la de todos los peruanos. Yo, verdad, señorita, como dirigente regional, yo pido dos cosas. Uno es respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Primer dato, desde el Estado, sea de la cooperación, sea de las ONG, sea de cualquier ciudadano no indígena, respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Si hay un respeto, podemos hablar, podemos dialogar. El segundo dato, lo que estamos exigiendo, es que nos escuchen. Y cuando nos escuchan, somos de apertura, porque no somos personas de segunda clase, ¿verdad? Disculpa que te voy a decir. Somos personas también que podemos entender y podemos seguir dialogando y hablando sobre el tema. Pero que nos escuchen basado en nuestra cultura, de entendimiento propio con los pueblos indígenas. Señor Lindo Pichagua, muchísimas gracias por su presencia en el programa y bueno, espero que muchas personas, autoridades sobre todo, hayan escuchado sus sugerencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Amigos, vamos a una pausa y regresamos en unos momentos. La temperatura del mar y el 30% de las especies marinas está en riesgo de desaparecer para siempre. ¿De qué planeta somos? ¿De qué planeta? ¿De Marte? Salvemos a la Tierra de nosotros mismos. Salvémosla. En diciembre tendremos el orgullo de ser los anfitriones de la COP20, la cumbre de cambio climático más importante del mundo. Únete a la lucha contra el cambio climático. Únete. Únete. Lima COP20, Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Amigos, nuevamente estamos de vuelta desde el Jockey Club del Perú con Voces por el Clima. Tenemos un tercer invitado, el señor Miguel Saravia, director ejecutivo del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina, que cubre 7 países. Muy buenos días, señor Saravia. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, invitados, sabemos, me ha comentado usted que son coorganizadores del Pabellón de Montañas y Aguas. Comencemos por ahí. ¿Cómo el cambio climático afecta a estos ecosistemas tan valiosos? Bueno, las montañas existen desde la formación de la propia Tierra, ¿no? Y una de las cosas más claras que tenemos respecto al cambio climático es el incremento de la temperatura. Uno conforme va más arriba, se incrementa la temperatura. Entonces, los ecosistemas que están en altitudes más elevadas tienen un impacto mayor porque se aumenta la temperatura. ¿Qué impactos genera esto? Los ecosistemas de montaña son muy proveedores de muchas cosas que tenemos para la vida, ¿no es cierto? Nos dan alimentos, nos dan agua, nos ayudan proveyendo de energía. Son también fuentes de recreación. La altitud con la temperatura generan climas diversos. Estos climas se alteran. Conforme sube la temperatura, se alteran los climas. Por lo tanto, la cantidad de frío, la cantidad de precipitación cambia. Y todo eso hace que esos ecosistemas cambien, se alteran. Como se alteran, también se altera la posibilidad de que nos provean lo que nos proveían antes, es decir, alimentos, agua, energía, todo eso se altera. Ahora, cuando hablamos de la ecorregión andina, estamos hablando, digamos, de un ecosistema compartido por tantos países. ¿Hay alguna afectación que se pueda notar en esos 7 países o se altera, digamos, el clima alterado de diferentes modos en cada país? Una cosa que es muy importante de entender con las montañas es que no es una montaña, no es un ande. Estamos hablando de una multiplicidad de Andes. Entonces, lo que esté pasando hoy día en Venezuela es muy diferente de lo que esté pasando en Chile, y lo que esté pasando hoy día aquí en la Sierra de Lima es muy diferente de lo que está pasando en la Sierra de Puno. Entonces, incluso dentro de los países y dentro de las propias cuencas tenemos mucha diversidad y heterogeneidad. Se puede decir que todas las montañas del mundo están siendo afectadas, las montañas andinas particularmente. ¿Por qué? Porque las montañas de los Andes son montañas pobladas. Tenemos una alta cantidad de población y es población vulnerable, es población que está en situación de pobreza y que a pesar de los enormes recursos con los cuales cuentan, es lo que nosotros llamamos la gran paradoja, ustedes la pueden ver aquí en el pabellón, a pesar de esa vasta cantidad de recursos que tienen, ellos no pueden disfrutar de esos recursos y se ven afectados justamente por una situación de pobreza. Entonces, esta gente pobre, que es la que es responsable de mantener los ecosistemas, porque no hablamos de un ecosistema, hablamos de varios, es la que tiene que sostener y mantener su manera de desarrollarse sin afectar esos recursos. Entonces, la situación para los Andes es compleja porque están poblados. Es población en situación de pobreza, es una población que tiene a su alcance una serie de recursos, pero a los cuales le estamos exigiendo como ciudadanos que por favor los conserven con responsabilidad. Entonces hay una corresponsabilidad. Ahora, la gente de la ciudad, cuando nosotros hablamos del cambio climático, que para muchas personas todavía es considerado un tema técnico, donde mucha gente no está como involucrada, lo cual es un mito, por supuesto. ¿De qué manera podemos nosotros, la gente de la ciudad, ayudar a que estos ecosistemas estén mejor conservados o no tengan efectos, digamos, tan adversos con el cambio climático? Lo primero es siendo responsables con la manera como consumimos, ¿no es cierto? El agua, que es el recurso más evidente, el agua que consumimos en Lima, por ejemplo, una ciudad de 9 millones de habitantes, viene toda de la montaña. Y no somos muy conscientes porque a veces la montaña la vemos muy lejos, ¿no? Entonces el hecho de consumir de manera más racional el agua es una manera de cuidar el planeta. Y para cuidar el agua hay muchas maneras, desde cómo nos duchamos, desde la manera como los productos que consumimos. Ustedes van a poder también informarse visitando el pabellón cuánta agua se necesita para producir, por ejemplo, un kilo de carne. Son miles de litros los que usamos para producir queso, para producir carne, para producir leche, para producir cualquier producto que nosotros consumimos usa agua. Entonces, creo que el principal compromiso que vamos a tener es, primero, cuidando el agua. Creo que el segundo compromiso tiene que ver con reconocer, por ejemplo, la agrobiodiversidad, ¿no? En Lima somos famosos por nuestra gastronomía, tenemos mistura. Mistura no existiría si no existieran las montañas. La multiplicidad de climas de las que te hablé al inicio, por la altitud, por las diferentes precipitaciones, nos permite tener la riqueza agropecuaria que tenemos, y esa
diversidad nos permite la riqueza gastronómica. En la medida en que nosotros, cuando consumimos ese tipo de productos, estemos pagando precios justos, estemos reconociendo el esfuerzo que hacen los campesinos de las partes altas por producir esos productos, vamos a tener un mayor compromiso climático. Ahora, cuénteme, específicamente en esta COP organizada en el Perú, ¿qué viene a decir Condesan? Aparte de manifestar un poco aquellos efectos ya adversos que tienen las montañas, ¿no? Y su implicancia en la provisión de los servicios que nos dan, ¿qué viene a presentar? ¿Una serie de propuestas, unas sugerencias? ¿Qué es lo que viene a mostrar? Nosotros venimos a sumarnos a un esfuerzo que busca poner a las montañas como el recurso fundamental para el desarrollo futuro. Las montañas nos proveen hoy día, digamos, soportan la vida del 50% de la población en el mundo, ¿no? Lo que nosotros venimos a decir es cuidemos las montañas porque nos tienen que seguir alimentando, nos tienen que seguir proveyendo agua, nos tienen que seguir proveyendo energía. Entonces, en realidad, lo que Condesan viene es a sumarse a un esfuerzo que ya ha iniciado las organizaciones de la sociedad civil, el propio gobierno a través del Ministerio de Ambiente, a través de diferentes entidades del Estado que están trabajando por las montañas desde hace muchos años, y venimos a sumarnos a ese esfuerzo, a ser conscientes a los ciudadanos de que tienen que involucrarse con su clima. El clima no cambia solo, el clima cambia porque lo estamos cambiando nosotros, y creo que el momento que nosotros como ciudadanos reconozcamos que somos parte del problema, recién comenzaremos a ser parte de la solución. Específicamente en el Perú, la afectación de nuestros nevados es notoria. ¿Han hecho ustedes algún estudio para saber, por ejemplo, cuánto se ha reducido, digamos, los glaciares? El Perú tiene, en la Autoridad Nacional del Agua, acaba de publicar, y acabamos de tenerlo en el pabellón también exponiendo, el Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario lo que nos arroja es que la masa glaciar en los últimos 10 años se ha reducido en el 40%. Entonces, el impacto en el tema de retroceso glacial es evidente, y así como pasa en los Andes, está pasando en todas las partes del mundo. Eso es una evidencia más de cómo la temperatura está subiendo. Ahora, sabiendo, bueno, este índice en 10 años, una reducción tan notable, da ganas de llorar, un poco. Entonces, digamos, esto demuestra un poco la urgencia de tomar acuerdos definitivos, vinculantes y bastante osados, ¿no? Un poco, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes de esta COP? Yo creo que tenemos que ser ambiciosos. El último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es el que provee la evidencia científica que ayuda a que los decisores que están hoy día reunidos en la conferencia de las partes tomen decisiones, nos muestra que la situación, si no se toman medidas ambiciosas, es irreversible. Entonces, lo que nosotros esperamos es efectivamente compromisos serios, compromisos que permitan avanzar a la meta de reducir las emisiones en un escenario que ojalá no mayor al 4%, porque ya pasamos la meta del 2%, o sea, parece que es inevitable que nos calentemos más allá del 2%, y entonces eso implica que los gobiernos nos den muestras claras de que estamos en camino hacia que en París se firme un acuerdo con metas ambiciosas en términos de reducción de emisiones, en metas de financiamiento de aquellas iniciativas relacionadas con la adaptación al cambio climático, que para países como el Perú es fundamental, pero también ambiciosas en términos de lo que significa mitigación, ¿no? Entonces creo que es un conjunto de acciones que nosotros esperamos que los gobiernos puedan tomar, y desde organizaciones como nosotros, que somos una organización más de investigación, organizaciones de la sociedad civil que están movilizadas también a partir de la COP, en la Cumbre de los Pueblos y en otras actividades que están realizando, lo que vamos a estar es acompañando esa iniciativa, pero creo que hoy día le toca a los gobiernos dar una señal clara de que estamos siendo ambiciosos con lo que queremos lograr. Bueno, señor Miguel Sarabia, muchísimas gracias por haber estado en el programa y bueno, mucha suerte en esa difícil tarea. Amigos, regresamos en unos minutos, una pausa. Estamos aumentando la temperatura del mar y el 30% de las especies marinas está en riesgo de desaparecer para siempre. ¿De qué planeta somos? ¿De qué planeta? ¿De Marte? Salvemos a la Tierra de nosotros mismos. Salvémosla. En diciembre tendremos el orgullo de ser los anfitriones de la COP20, la cumbre de cambio climático más importante del mundo.
Únete a la lucha contra el cambio climático. Únete. Únete. Lima COP20, Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Amigos, nuevamente estamos de vuelta en Voces por el Clima. Tenemos una nueva invitada, es la señorita Nilda Rojas, coordinadora andina de organizaciones indígenas y adicionalmente es dirigente nacional de las mujeres indígenas de Bolivia y viene a representarnos a todas las mujeres. Vamos a escuchar su voz. Bueno, bienvenida. Muy buenas tardes, hermanas, y agradecerles por esta cobertura que aquí tenemos en Voces del Clima y estamos muy dispuestas a poder hacer conocer, como dice aquí, nuestras voces de las mujeres indígenas que ya estamos sufriendo los cambios climáticos. Ajá. Me comentaba antes de comenzar el programa que ustedes tienen una posición bastante marcada acerca de la alerta que quieren dar respecto a la deglaciación que ya tienen las montañas, sobre todo de acuerdo al estudio que en el 2030, digamos, todas las montañas, digamos, más allá arriba, el glaciar de 2.500 metros sobre el nivel del mar van a desaparecer. ¿Ustedes qué tienen que decir al respecto? Bueno, nosotros como mujeres indígenas estamos muy preocupadas y alertadas porque ya tenemos los estudios que de aquí a 2 décadas van a desaparecer nuestros glaciales que están a más de 5.400 metros de altura. Entonces nosotros como mujeres indígenas que vivimos en los Andes estamos preocupadas y además de preocupadas estamos sufriendo ya los efectos del cambio climático, del calentamiento global que ya está desapareciendo nuestros glaciales y nosotros... nuestra forma de vida está en peligro porque de los glaciales nos proviene el agua y el agua, como lo dice, es un elemento vital. El agua es vida para nosotros, para las mujeres y para los animales y para nuestras chacras. Entonces es por eso que nosotros como mujeres indígenas estamos en alerta y queremos que en esta COP20 como las voces de las mujeres nos escuchen los estados, los gobiernos, porque ellos tienen que comprometerse a reducir el carbono, el GI que dicen los gases de efecto invernadero que están provocando ya que el que se caliente ya va a subir, ya tienen un límite de 2 grados, pero ya está, yo creo que ya estamos queriendo llegar, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que no haya ese compromiso de los estados? Porque nosotros directamente somos los pueblos indígenas que estamos sufriendo esas consecuencias, estamos pagando la factura de los países desarrollados que están queriendo llevarnos, ¿no? a la humanidad en peligro, estamos la humanidad. Es por eso que nosotros, viendo las futuras generaciones, viendo que las montañas, nuestros glaciales son nuestra vida, nuestro futuro, entonces si no va a haber ese futuro, no vamos a tener un futuro para nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? ¿Qué van a hacer? Nilda, cuéntame un poquito, ¿cómo ustedes o cómo se evidencia, digamos, el cambio del clima en las montañas donde ustedes viven? ¿Qué es lo que ya está faltando o está apareciendo y que antes no existía?
Bueno, ya tenemos varios nevados como el Sajama, el Illimani y otros nevados que son nuestros apus, nuestros glaciales, ya están derritiendo. Por ejemplo, el Sajama ya no tiene ya hielo como antes, ¿no? Entonces, eso está causando que ya no nos proveemos de agua. Eso llega a nuestras comunidades mediante los ríos. Ya cuando hay nevado, entonces ya no tenemos agua. Entonces, tenemos que ir a buscar a lugares más alejados, ¿no? Entonces, es un trabajo doble para las mujeres indígenas que queremos hacernos que nuestras voces se escuchen en estos eventos. Y cuéntame, ¿desde hace cuánto ustedes ya evidencian estos cambios? ¿Esas, digamos, recientes, hace una década, hace un par de meses? Cuéntame un poco. Bueno, nosotros ya vemos casi una década ya que ya vemos que nuestros nevados se están derritiendo, por eso que ahora ya es la COP20, que es ya 20 veces se han reunido, pero hasta ahorita no vemos, solamente se quedan las palabras en discurso, pero queremos nosotros que hagan ese discurso, que lo realicen, que lo practiquen, ¿no? Los estados, entonces para poder preservar la vida, el medio ambiente y nuestros glaciales, nuestras montañas, que ellos nos dan agua, hermana, eso es lo que nosotros queremos. Nilda, es importante la visión que tienen las mujeres, porque las mujeres finalmente son pues las proveedoras de los alimentos, las que están cercanas a la familia. ¿De qué manera las mujeres, desde el punto de vista de ustedes, vienen a hacer contacto con otro tipo de grupos de mujeres, valga la redundancia, en Perú? ¿Han tenido contacto con otras delegaciones de otros países? Claro, es precisamente que gracias al gobierno, al Ministerio del Perú y al gobierno del Perú que ha sido posible, y es un precedente y va a quedar en la historia, que se ha creado el pabellón indígena en el Ministerio de Culturas, donde hermanas indígenas y hermanos de todo el mundo hemos hecho nuestras propuestas. 5 días hemos trabajado para cómo son nuestras propuestas para preservar y nuestro medio ambiente, estamos aportando cómo poder sostener este cambio climático. Entonces hemos estado con los hermanos del Perú, de Colombia, Ecuador, de todo el mundo hay delegados, representantes, y hemos tenido un trabajo arduo que esperemos que los estados nos hagan caso a nuestras propuestas. Ahora, me dices tú que son 5 propuestas. ¿Puedes, digamos, detallarme, resumirme un poco estas 5 propuestas, por favor? Son 10 propuestas, pero entre las que más he trabajado es lo de adaptación y mitigación, ¿no? Que ese es nuestro tema más importante de las mujeres también, que hemos trabajado en ese tema. Entonces, luego hay, claro, de financiamiento también se ha hablado, también hay otros temas, ¿no? Pero más nosotros hemos participado en mitigación y adaptación, porque las mujeres estamos todo el tiempo con el cambio climático y estamos adaptándonos también a ese cambio. Entonces queremos nosotros como mujeres que nos tomen en cuenta para poder proponer y para poder trabajar, y así como mujeres seguir nosotros luchando por nuestros hijos. Cuéntame, Nilda, ¿tú en otros, digamos, has participado en otras COPs anteriormente o esta es la primera vez que participas? Es la primera vez que participo, hermana, porque es mi primera gestión que estoy ejerciendo allá en Bolivia a nivel nacional del CONAMAC, del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, que abarca 5 departamentos, y es mi primer año de autoridad y al año más me toca ejercer, entonces tengo que cumplir el mandato de las bases y el mandato de las mamas. También soy una voz de todas las mujeres indígenas de Bolivia, que ellos han encargado que se escuchen nuestras voces de las mujeres indígenas. ¿Cuántos hijos tienes tú, Nilda? Ya tengo 3 hijos. ¿Y de qué edades son? Ya tiene el mayor 11 y mis 2 pequeñas, una tiene 7 años y la otra 3 años. Cuéntame, Nilda, ¿cómo tú les enseñas, por ejemplo, a ellos que ya están viviendo, digamos, estos cambios, cómo entender este fenómeno que está afectando al planeta? Bueno, nosotros allá a nuestros hijos les enseñamos a cuidar el agua, a no desperdiciarla, ¿no? A poder, si digamos lavamos el agua con nuestros utensilios, y a esa agua podemos servir para echarla al baño o para regar a nuestras plantas, entonces tratamos de cuidar el agua, y nuestros niños también siempre nosotros los inculcamos nuestra cultura, nuestra vivencia con la madre tierra. Nosotros vivimos en la armonía con la Pachamama, con nuestros apus, las montañas, los glaciales. Entonces le enseñamos esa cosmovisión andina que tenemos nosotras, y ellos transmiten esa energía, y ellos también están preocupados porque ellos son los que más van a sufrir al futuro, ¿no? Entonces por eso nosotros que les enseñamos a nuestras hijas, a nuestros hijos, que cuiden el agua, que no contaminen, y también eso aprenden también nuestros hijos.
Bueno, Nilda, muchísimas gracias por tu presencia acá, mucha suerte también en la presentación que van a tener en Lima y bueno, esperamos los resultados el 12 para ver finalmente qué se acordó. Amigos, nuevamente hacemos una pausa y volvemos en unos minutos. Estamos aumentando la temperatura del mar y el 30% de las especies marinas está en riesgo de desaparecer para siempre. ¿De qué planeta somos? ¿De qué planeta? ¿De Marte? Salvemos a la Tierra de nosotros mismos. Salvémosla. En diciembre tendremos el orgullo de ser los anfitriones de la COP20, la cumbre de cambio climático más importante del mundo. Únete a la lucha contra el cambio climático. Únete. Únete. Lima COP20, Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Amigos, otra vez estamos de vuelta en Voces por el Clima. Tenemos un nuevo invitado, el señor Segundo Nicanor Pipa Cenepo, que es el APU de la comunidad de Chipauta, San Martín. Él nos va a contar una cosa súper novedosa. Bienvenido al programa. Sí, muchísimas gracias y agradecerlo bastante por esta oportunidad de brindar. Creo que estoy aquí para responder algunas preguntas o inquietudes que tienen también el público. Claro que sí. Segundo, tú participas de la comunidad a la que tú perteneces forma parte del Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente. Este programa, por amigos que seguramente ustedes todavía no lo conocen, es un programa interesantísimo que otorga un incentivo económico Amigos, nuevamente estamos en Voces por el Clima. Hace un momentito hubo una pequeña interferencia, pero otra vez estamos acá. Bueno, como le comentaba, estamos con el señor Segundo Nicanor Pipa Cenepo, APU de la comunidad de Chipauta en San Martín. Él es un integrante, su comunidad es integrante del Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente. Es que tiene una estrategia muy interesante y él nos va a explicar. Bienvenido nuevamente, Segundo. Sí, más bien agradecerle bastante por este tiempo para poder hacerme esta entrevista y poderle explicar realmente las preguntas que usted tiene y hacer conocer que el público realmente cómo uno viene trabajando como comunidad. Bueno amigos, seguramente como les comentaba hace unos instantes, muchos no conocen la existencia de este programa. Este programa es realmente revolucionario en el Perú. Mire, les cuento, el Programa Nacional de Conservación de Bosques otorga un incentivo económico para la conservación justamente de estos ecosistemas. Nos va a contar Nicanor cómo participa su comunidad, porque lo hace desde el año pasado, ¿verdad? Sí. Bien, referente a la pregunta, nosotros, yo como presidente de mi comunidad nativa de Chipauta, San Martín, represento en esta vez para poder responder la pregunta. Nosotros como beneficiarios directos del Programa Nacional de Conservación de Bosque, nosotros la comunidad acabamos de firmar el convenio por espacio para 5 años y este primer año nosotros implantamos del 2013 ya ahorita somos socios beneficiarios del Programa Nacional de Conservación de Bosques. Estamos percibiendo, hemos dado a conservar 4.000 hectáreas de nuestro área titulado que tenemos y por ello nos están dando un incentivo económico de 10 soles por hectárea que abarca a los 40.000 soles, que este primer año lo estamos recibiendo con mucha satisfacción y agradecer al Programa Nacional de Conservación de Bosques, al Estado peruano, que realmente antes no ha sido de repente reconocido el trabajo que hemos hecho, un trabajo desde los ancestrales, que nuestros padres han hecho el trabajo, siempre las comunidades nativas, el tema amazónico, seguimos cuidando nuestros bosques y seguiremos cuidando para que los hijos de nosotros se gocen de la Amazonía peruana y más que todo que ahora es un tema muy importante, el tema del cambio climático, que es un compromiso y una tarea de todos los peruanos, de todo el mundo entero. Segundo, cuéntame un poquito, cuando ustedes firman este convenio con el Ministerio del Ambiente para proteger los bosques, ¿cuáles son las tareas que tiene la comunidad? ¿Netamente dejar que el bosque siga creciendo o tienen una tarea de vigilancia? Cuéntame un poquito cuáles son las responsabilidades de ustedes como, co-vigilantes de los bosques. Ok, correcto. Respecto a su pregunta, es muy importante hacerlo extensivo, hacerlo que sepa la gente. Nosotros como beneficiarios, socios del programa, nos comprometemos, lo primero es de seguir conservando el área.
Segundo es que realmente también se puede de repente hacer uso del área, uso de la zona boscosa, pero de una manera ordenada, con un plan de manejo para que realmente ahí dentro del bosque nosotros tenemos la medicina, tenemos la madera, que dentro del bosque puedo mencionar muchas otras cosas que tenemos como seres humanos para poder de repente sobrevivir nosotros también, y yo creo que es muy importante hacerlo de extensivo, que la gente que no conoce del tema, que conozca ahora, que hoy más que nunca, como vuelvo a repetir, este cambio climático un poco que realmente ha distorsionado por el tema del país entero y el mundo. Yo desde aquí insto a todas las comunidades, a todo el mundo que realmente no se ha sentido comprometido con lo que es el tema climático. Ahora ese es mi compromiso de mí también como APU, de mi comunidad, poder seguir inculcando a las demás comunidades, incentivando más y que pues se desarrolle de sobremanera que se entienda bien claro el tema. Y sobre todo involucrando a la población, ¿no? Porque todos desde, digamos, el ámbito en el que están pueden colaborar, digamos, a conservar el planeta, a conservar estos ecosistemas muy importantes. Cuéntame, ¿ha sido difícil para tu comunidad ponerse de acuerdo para aceptar formar parte del programa o fue más bien un poco fácil el proceso a fin de un poco de animar a otras comunidades? Sí, en primera instancia es un poco medio duro, porque siempre habían, en todas comunidades nativas o campesinas han pasado esto como una remembranza de lo que han pasado. Siempre hay pequeñas dificultades o disconformidades de todos los comuneros, desconfianza, por cierto, ¿no? Entonces, siempre había un tema de desconfianza, primero a que de repente se iba el grupo del Programa Nacional de Conservación de Bosques, ahí está nuestra coordinadora de San Martín, Carla Mendoza, que estaba junto, con pie, con la comunidad, para un poco poder incentivar a la comunidad. Por cierto, en primera instancia no se aceptó. Segunda vez tampoco, por tercera vez ya, bueno, nos damos cuenta que realmente vamos a dar a conservar nuestra área, que es con título, por cierto, ¿no? Que es nuestro. Entonces, bajo ese compromiso nosotros aceptamos la tercera vez ya que ellos habían ido, entonces nos comprometemos desde ahí a poder seguir conservando y ser un socio directo más del Programa Nacional de Conservación de Bosques. Y también poderlo mencionar, el incentivo que nosotros percibimos de los 40.000 soles, lo hacemos en un plan de inversión. Tenemos un plan de inversión. La economía que viene no viene netamente de repente para todo y cada uno de los comuneros. Viene neto para la comunidad fija, ¿qué debe hacer con esa economía? Se forma un plan de inversión, tenemos un plan de calidad de vida, a qué apuntamos y qué queremos hacer con el incentivo que nosotros recibimos. ¿Y ustedes ya saben ahora, por ejemplo, para esta primera, digamos, esta primera entrega de dinero? Sí, nosotros ya lo estamos haciendo con el plan de inversión, ya sabemos qué cosa es, en qué vamos a invertir. ¿En qué van a invertir? Bueno, en primera instancia nosotros estamos un poco que en la zona de San Martín, básicamente en Chasuta, se estaba perdiendo el tema de nuestra lengua nativa, que es el quechua. Un poco se está pagando, incentivando a los promotores, dando un pequeño incentivo para que se rescate nuevamente esa cultura, esa costumbre que nosotros tenemos, también un poco rescatando el tema de artesanía de la comunidad, y eso es lo que venimos trabajando, y tenemos ya muchos otros planes dentro del ámbito territorial también de nuestras comunidades, hacer nuestros límites bien fijos, trabajar mancomunadamente con nuestros colindantes y hacer una serie de sinnúmero de cosas como patrullajes, monitoreo del bosque. En eso está cimentada el plan de nuestra inversión. Muy bien. A ver, segundo, me encantaría que invites a las demás comunidades que nos están viendo a participar de este programa interesantísimo, además con unos efectos bastante importantes para los bosques. Sí, yo desde aquí más bien invitarlo por este espacio, a los compañeros, a los amigos nativos, a las personas quienes de repente... a las personas de repente que todavía no han podido aceptar al programa, un poco que de repente los invito desde este espacio, que por favor se analicen bien y empecemos a comprometernos para firmar. De repente las comunidades que han venido todavía indecisos, yo desde aquí los animo
a que afirmen sus compromisos de poder conservar y ser socio del Programa Nacional de Conservación de Bosque, como lo soy yo en mi comunidad nativa de la que vengo, San Martín. Me siento muy orgullosa de formar parte de socio de este programa. Realmente me siento muy halagado, muy orgulloso de poder percibir esta economía como incentivo a la preservación de mi bosque en el territorio. Nicanor, segundo Nicanor, muchísimas gracias por la participación en el programa. Mucha suerte, mucha suerte, y esperemos pues que la convocatoria haya llegado a nuestros hermanos de otras comunidades que están asentadas en los bosques. Bueno, amigos, hacemos una nueva pausa y regresamos en unos momentos. Amigos, nuevamente estamos de vuelta. Bueno, finalmente para despedirnos, este ha sido su programa, Karina Garay desde el Yockey Plaza con Voces por el Clima. Los esperamos mañana en una nueva transmisión con invitados de lujo, muy variados, que nos van a contar un poco y explicar sobre todo qué está pasando con el clima. Hasta mañana.